Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el hermano José Manuel Suárez Torres, pastor de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, Ministerio de Sebenecer, Cunduacán, Tabasco. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet, quienes, gracias a su servicio, estamos transmitiendo y primeramente, ¿verdad? Gracias a Dios. Así que vamos a iniciar, hermanos, con este tema que hoy los viernes los estamos ocupando para hablar acerca de la familia. Así que el Señor nos ayude en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, y te suplicamos que hoy nos bendigas de una manera poderosa, de una manera especial, Señor, que me des palabra profética, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que podamos ser, Señor, de edificación para mucha gente. Te suplico que mire, Señor, a nuestra humanidad y que perdone nuestros pecados. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, purifícanos de tal manera, Señor, que nuestro vaso esté, Señor, limpio y santificado para poder compartir tu palabra con eficacia, con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado compartiendo cada viernes un tema familiar y hoy vamos a comenzar, vamos a hablar más bien sobre este tema que le puse. Está un poquito amplio, pero habla del juicio. El juicio comienza por la familia de Dios. Normalmente podemos decir que el juicio comienza por la casa de Dios, pero encontré aquí en Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, en la Biblia al día, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Wow. Y si comienza por nosotros, fíjense cómo dice esta versión. Quiere decir que aquí la Biblia al día, hermanos, está traduciendo que nosotros somos familia de Dios. Y ciertamente nosotros somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Ahora, después de ello dice: lo cual no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios. Entonces, en Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, en la Biblia, la Reina Valera, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, cuando hablamos de la familia de Dios, está hablando de aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, aquellos que son parte, hermanos, de la casa de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, que si comienza el juicio por la casa de Dios, gracias, entonces va a comenzar por nosotros primero. Entonces, si comienza con nosotros, hermanos, el juicio, ¿cuál va a ser el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios, de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Y es que, hermanos, desde un punto de vista bíblico, el juicio ya comenzó. El juicio ya comenzó en casa, hermano. Por ejemplo, nosotros creemos que hay un tribunal del Espíritu Santo, hay un tribunal del Hijo y hay un tribunal del Padre. Entonces, mire, ¿dónde vemos esto, hermanos? El tribunal del Espíritu Santo es en el evento, en la ordenanza que el Señor nos dijo que realizáramos para que recordáramos o conmemoráramos su muerte y al mismo tiempo
lo hiciéramos hasta su venida. El tribunal del Espíritu Santo, entonces, se encuentra, hermanos, en medio o en la Santa Cena. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque dice 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Así que así que cada uno debe examinarse a sí mismo. Y la palabra examinarse es juzgarse a sí mismo. Ahí, hermanos, en el tribunal del Espíritu Santo, se nos da la oportunidad de parte de Dios para examinarnos, para juzgarnos a nosotros mismos. Mire cuánto amor y cuánta misericordia de parte de Dios y cuánta confianza Dios tiene en nosotros, que, hermanos, dice que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Entonces, quiere decir, hermanos, que el examinarnos es juzgarnos a nosotros mismos, y ahí hay un juicio, porque el juicio tiene que comenzar por la casa. El juicio no comienza mirando a los vecinos, mirando qué hacen los demás hermanos, qué hace fulano de tal, o el pastor, o perengano, o sultano, o sebastiano, sino que, hermanos, el juicio comienza por nosotros mismos. Hay que analizarnos a nosotros mismos. Y aquí en 1 Corintios 11, 31 dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Eso es interesante, hermanos. Entonces el Señor está confiando en nuestra capacidad para tener, hermanos, temple, para tener equilibrio a la hora de juzgarnos a nosotros mismos, para no ser tan duros con nosotros, pero tampoco, hermanos, tan tan blanditos, ¿verdad? Que digamos, no, pues yo no he pecado, no he fallado, y seamos indulgentes con nosotros. Entonces, la Santa Cena, hermanos, es el tribunal del Espíritu Santo, donde nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos examinamos para ver cómo estamos. Si ese texto, 1 Corintios 11, 28, lo buscáramos, hermana Yami, 1 Corintios 11, 28, lo buscáramos en una traducción, lenguaje actual, hermanos, nos diría que debemos examinarnos para ver si estamos actuando correctamente, si lo que hacemos está bien o está mal. Amén. Entonces, vamos a ver si la hermana lo encuentra por ahí y nos lo lee para corroborar. El Señor Jesucristo se fija, 11:31. 11:28. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de... 1 Corintios 11:28. Traducción lenguaje actual. Es que esa que está leyendo es 31 y 32. Por lo tanto, antes Esa. de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Ok, fíjese cómo dice, hermano. Debe preguntarse si estás actuando bien o está actuando mal. Entonces, esto es un examen, es un escrutinio, es un juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, el juicio ya comenzó y debe ser, hermanos, voluntario. Debe ser personal, individual. Debe hacerse a conciencia. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, no se trata de andar juzgando a todo mundo y andarle señalando los errores a otros, porque entonces seríamos los más hipócritas del mundo. Ahora, después de esto, hermanos, 1 Corintios 11:32 habla que dentro del juicio de la casa del Señor, el juicio que comienza por la familia de Dios, hermanos, se encuentra un apartado, un rubro que tiene que ver con la disciplina que el Señor
nos da o nos aplica para que nosotros no seamos juzgados con el mundo. Mire cómo dice 1 Corintios 11:32. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Dios hace una clara separación entre el juicio que va a hacerle al mundo y el juicio que le hace a su amada, a su iglesia, a sus hijos, a su familia. Amén. Entonces, el Señor nos juzga, pero al juzgarnos nos aplica un correctivo, nos aplica disciplina. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, en la Santa Cena nosotros nos examinamos, pero si no nos dejamos examinar y no lo hacemos a conciencia, entonces dice la Biblia que por eso es que algunos están enfermos, otros están débiles y algunos ya duermen. Entonces la disciplina del Señor, hermanos, viene para corregirnos, porque somos familia de Él. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si usted es un hijo y yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces va a haber azotes, va a haber disciplina. Hay gente que cree que Dios no castiga, pero Dios dice en su palabra que al que ama, lo castiga. Otras versiones dicen lo corrige. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, mis hermanos, a veces el Señor nos llama la atención fuerte y es mejor que nos hable, ¿verdad? Porque como dice mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, dice: Señor, háblame, aunque sea para regañarme, aunque sea para disciplinarme, pero háblame, porque cuando Dios deja de hablar, hermanos, entonces vienen consecuencias terribles. Cuando Dios quería matar a los hijos de Elí, les dejó de hablar. Cuando Dios quería matar a Saúl, le dejó de hablar. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Hebreos 12:8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir entonces, hermanos, que si somos hijos, el Señor nos va a disciplinar. Así que tenemos que, ¿verdad?, analizarnos, examinarnos antes que venga la vara de la corrección. Tenemos que doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, mira, sigo siendo el mismo, o tal vez ya no el mismo, pero sigo teniendo detalles o situaciones en mi vida que no son agradables a tu Espíritu Santo, y tampoco son agradables a ti, Señor, ni a mi conciencia son agradables. Imagínense, hermano, si nuestra conciencia se siente mal por algunas conductas que tenemos, imagínense entonces nuestro Dios. Entonces, después del juicio que comienza por la casa, por nosotros mismos, en la Santa Cena, hermanos, si no entendemos ahí, entonces viene la corrección, viene la disciplina del Señor, y somos llevados al desierto muchas veces. Porque cuando no aceptamos la disciplina, hermanos, entonces lo que viene es ser llevados al desierto. ¿Ok? Pero aquí va lo siguiente: todavía en la misericordia de Dios, hermanos, el Señor dice que va a haber un tribunal, el tribunal de Jesucristo. Oigan lo que voy a decir con atención. No tengo todos los textos aquí, pero yo sé que el Señor le va a dar sabiduría a usted para encontrarlos. Romanos 14:10 dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y ahí está el asunto, ¿ah? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, dice aquí, pero la versión de Reina Valera dice: porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que comparecer ahí.
Y en ese tribunal de Cristo no va a ser juzgado el mundo, sino que ahí, hermanos, va a ser juzgada la iglesia. Todos tendremos que estar, hermanos míos, ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que a unos le dirán: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice la Biblia que serán arrebatados al trono del Padre. Eso también está en Apocalipsis, aquella mujer que dio a luz un hijo judío, que sí apunta hacia Jesucristo, pero también hacia la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que fue arrebatado hacia el cielo, hacia el trono del Padre. Entonces, pero otros, dice la Biblia, que van a ser, hermanos, van a ser alejados, avergonzados. Algunos van a llegar sin vestiduras, sin las vestiduras para las bodas, y van a ser echados afuera a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera no es el infierno, mis amados hermanos, sino que las tinieblas de afuera nos habla del día del Señor, que son, hermanos, el tiempo de la pretribulación, tribulación y gran tribulación, que comprenden 7 años y 6 meses. O sea, 6 meses de pretribulación. Pero cuando comienza la última semana de Daniel, que es 3 años y medio, hermanos, de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, allí es donde estos que fueron alejados, avergonzados, van a pasar, hermanos, y van a llegar a lavar sus vestiduras. Por eso hay mucha gente que se confunde diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, pero no. Los que van a pasar por la tribulación y la gran tribulación es una parte de la iglesia de Cristo que no se preparó. Pero la iglesia de Cristo, la novia, la que estaba consciente que iba a ir a las bodas del Cordero, esa se preparó, lavó sus vestiduras, se limpió, se emblanqueció en la sangre de Cristo y fue arrebatada al trono del Padre. Amén. Pero eso va a ocurrir en el tribunal de Cristo. Esa es otra oportunidad que Dios da. Porque déjenme decirle, en la gran tribulación, o en la tribulación y la gran tribulación, no va a haber gente que va a ser salva en ese espacio, en ese tiempo. Sí, pero sí va a haber gente salva. A ver, ¿cómo está? Sí, los que se van a quedar, que es parte de la iglesia, esos ya son salvos. Amén. Esos ya son salvos. Pero que digamos que va a haber gente que nunca se convirtió, nunca se entregó al Señor, y en la tribulación y la gran tribulación se van a salvar, no, porque dice la Biblia que cuando vean que el sol está en su apogeo, que está en fuerte, dice que en lugar de arrepentirse, hermanos, van a blasfemar el nombre de Dios, y así cada plaga que venga va a ser blasfemia contra Dios, y se van a unir para pelear en contra del Cordero cuando venga en forma visible en las nubes. Desde luego que se va a estar preparando a la sociedad o a la humanidad, diciéndoles que quieren que vienen seres de otro planeta y que quieren conquistar nuestra tierra. De manera que cuando, hermanos, vean venir al Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que vendrán los llamados, los escogidos y los fieles con él. Ahí se van a unir todas las naciones. Por eso ese canto que dice las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Es mentira, no es así. Las naciones unidas van a atacar, hermanos, al Cordero. El anticristo va a atacar. Bueno, pero sigamos adelante porque todavía estoy en la introducción. Ahora, hermanos, después de esto viene, mire, aquí hay un horror mío, y permítame, si voy a tratar de corregirlo, pero después del tribunal de Cristo, entonces, hermanos, es cuando la Biblia nos habla de un tribunal que no es el tribunal de Cristo, sino es el tribunal del Padre. Y esto, hermanos, lo dice la Biblia. El tribunal del Padre es a lo que le llamamos el juicio del gran trono blanco. Espero que usted me vaya entendiendo ahorita.
Entonces, el tribunal del Padre está aquí en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, oiga bien, este es otro juicio, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, tenemos el juicio del tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena. Tenemos un periodo en el que el Señor nos juzga, nos disciplina, hermanos, nos corrige, para que podamos enderezar nuestros pasos. Pero luego viene el tribunal de Cristo. Si aún ahí no nos hemos corregido, vamos a tener que ir a la tribulación y a la gran tribulación para corregir nuestra vida y lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, pero en la gran tribulación. Mientras que la iglesia que lavó sus vestiduras en la sangre de Cristo antes de la tribulación va a estar en las bodas del Cordero. ¿Ok? Pero después de eso, hermanos, mucho después, la Biblia habla, hermanos, que después del milenio va a venir el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio del gran trono blanco no va a estar la iglesia, no va a estar la familia de Dios. Usted no va a estar ahí, a menos que se vuelva un impío y se vuelva luego un pecador y se quede viviendo de esa forma. Amén. Entonces, el juicio comienza por casa. El juicio comienza por la familia de Dios. Entonces, hay 3 consejos previos para la familia de Dios antes de iniciar el tema. Retengamos nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén, hermano. Hay que retener nuestra fe. Hay que retener la gloria que trae nuestra esperanza, hermanos. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, sobre la familia de Dios. Dice, cuya casa somos nosotros, cuya familia somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza. No pierda su confianza en el Señor, no pierda su fe, tampoco pierda la gloria de nuestra esperanza, porque nuestra esperanza, hermanos, es que todo esto va a pasar. Nuestra esperanza la esperanza tiene que ver con aquello que esperamos, hermanos, y que anhelamos con todo nuestro corazón. Amén. Ok, entonces miren, otro consejo: no dejemos entrar falsas doctrinas a nuestra casa, a la familia, a la casa del Señor. No traigamos enseñanzas que oímos en la radio a otro predicador, a una predicadora. Por favor, no, mi hermano. Si usted va a dar un rema, si usted va a ministrar la ofrenda, busque en la Biblia y pídale al Señor revelación. O bien, hermanos, vea nuestros programas y vea, por ejemplo, Ministerios de Benecer. Cada vez que tienen culto ahí ministran también las ofrendas. Aprendamos, pero tenemos que aprender en casa. ¿Ok? No dejemos entrar falsas doctrinas a casa. Mire cómo dice 2 de Juan 1:10: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Hágase el mudito, hágase el sordito. Ok, algunos saben a lo que me refiero. Entonces, si alguno viene pues con alguna doctrina diferente, hermano, mire, yo le voy a decir esto. Yo creo
que debe haber un cambio externo, una forma de vestir diferente en el hermano y en la hermana. Amén. Pero lo prioritario es que cambie el corazón, hermano. Hay gente que se dedica solamente a ver el exterior, pero ellos no cambian su vocabulario, no cambian su manera de vivir, su carácter, no se llevan con nadie. Pero quieren que la gente deje de vestirse como a ellos no les gusta. ¿Me entienden? Entonces, no recibamos esas enseñanzas. Aquí, hermanos, en la iglesia, discúlpeme, pero el Señor es el pastor de nosotros. Y yo tengo un apóstol, un pastor del que recibo enseñanzas. Y hermanos míos, si usted ha aceptado la cobertura aquí en Ministerio de Benecer, pues acepte la enseñanza y la doctrina que se le está dando. Pero también, mi amado hermano y mi amada hermana, analice lo que le enseñamos, desde luego. No estamos pidiendo que usted, ¿verdad?, a ojos cerrados y sin escuchar la palabra, usted diga amén a todo. No, usted analice la palabra, examínela, pero examínela, estúdiela. Por eso hemos enseñado, hasta el hermano Ángel nos ayudó a bajar, hermanos, la Biblia Reina Valera con Strong. Con Strong significa con diccionario, Strong, para ver qué significan ciertas palabras, porque hay quienes le dan otro significado. Eso es importante, mis amados hermanos. Por eso hay tantas cosas que la gente se confunde. Ok. Otro punto y otro consejo es: somos productos de la misericordia de Dios. Nosotros no éramos pueblo. Dice Primera de Pedro 2:10: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, nosotros no éramos pueblo de Dios, pero por la misericordia de Dios hoy somos pueblo de Dios. Así que tengamos misericordia de los demás, pero entendamos, hermanos, que por misericordia se nos ha dado este privilegio, hermanos, de ser familia de Dios, de ser pueblo de Dios. Entonces, valoremos eso, valorémoslo. Amén. Entonces, el tema de hoy, hermanos, es que el juicio comienza por la familia de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza en mí mismo. Amén. En mí. ¿A quién voy a procurar juzgar? A mí mismo. Yo soy el que debo examinarme. Yo. ¿Cómo actúo? Hoy en una plática con los compañeros profesores le decía pues que necesitamos aceptar nuestros errores, en qué fallamos al dar las clases, en qué fallamos en la relación con los niños y con los padres, porque a veces los padres no quieren, no aceptan a algunos profesores que les den clases a sus hijos. Entonces eso es un conflicto. Pero nadie quiere aceptar que a veces nosotros los maestros tenemos errores y que la comunidad lo ve, la gente lo ve. Y solamente culpamos, no, es que los padres, es que los niños, es que la gente, es que la comunidad. Pero la realidad es que muchas veces nosotros tenemos errores. Igual en la iglesia, no solamente la gente es la que comete errores, los pastores cometemos errores. Los pastores tenemos defectos. Yo no pretendo ser, hermanos, nunca he pretendido ser, hermanos, la perfección andante y que todo el mundo crea que soy un superhombre. Ahora, lo que sí es, hermanos, que si el juicio va a comenzar por la casa, tenemos que tomar medidas. Y aquí tenemos algunas. Si el juicio comienza por casa, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas que nos dice aquí en este esquema, hermanos, que no se los envié,
pero se los envío en un momento, ya que terminemos la transmisión. Que Dios debe ser el administrador de la casa. Dios debe ser el administrador de la familia. No pensemos que nosotros como hombres somos los que mandamos en la casa, porque si nosotros mandamos, hermanos, podemos equivocarnos. Pero si le dejamos al Señor que Él sea el administrador, que su palabra sea la verdad, la que nos rija. Porque aquí hay que entender, hermanos, que el que manda en la casa no es el hombre. El que manda en la casa es Dios. El que manda en la casa es la verdad de su palabra. Sí, hermano, porque hoy tenemos un montón de cosas, tanto machismo como feminismo puro. Gente promoviendo el feminismo, hermanos, hasta cristianos, porque no saben analizar las cosas que están promoviendo hoy en las redes sociales. Pero es Dios el que debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, hermano. Lo que hablemos sea palabra de Dios. Entonces, luego debemos humillarnos con los de casa. Debemos, hermanos, ser humildes, servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Eso está, probablemente no me dé tiempo, hermanos, para hablar de todo. Pero el primer punto, Dios debe ser el administrador. Génesis 39, 4 al 5 y verso 8. Ahí habla de José, que dice la Biblia que Potifar lo puso sobre toda su casa como administrador, pero el que estaba administrando por medio de José era Dios. Dice, porque Jehová estaba con José. Entonces necesitamos que sea Dios el que administre nuestro hogar, el que administre nuestro matrimonio, el que administre nuestra familia, nuestros hijos. Y si hemos de llamar la atención, hermanos, en nuestro matrimonio o en nuestros hijos, debe ser con la palabra del Señor. Por eso dice, padres, criadlos, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no como nosotros se nos antoja. Entonces, hermanos, debemos humillarnos con los de la casa. Todos en el hogar debemos, hermanos, ser humildes delante del Señor. A veces lo que hay en muchos hogares es arrogancia, altivez, soberbia. A mí no me gritas, a mí no me hables así, yo soy fulana de tal o fulano de tal. Y entonces, hermanos, se arman conflictos dentro del hogar. Génesis 24, 32 dice la Biblia, hermanos, que en la casa de Rebeca había follaje, había comida, había de todo, pero también dice la Biblia que ellos le lavaron los pies. Se lavaron los pies, o ellos le lavaron los pies a los otros. Por eso no voy a entrar, ¿verdad?, a leer los textos, porque sí voy a tardar un poco. Y ahorita ya creo que llevo como 30 minutos, ¿verdad, hija? Entonces, es importante que nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Dios. Amén. Déjenme saludar un poquito a algunos hermanos. Les voy a saludar, hermanos. A ver. Ya empezó a llover, hermanos. Esa fue una de las razones por las que pensamos en ¿cómo le digo? En transmitir el mensaje. Bueno, saludos aquí a la hermana Melba Acosta. Dios le bendiga, hermana Melvita. Dios me la bendiga. Saludos al hermano Domingo Sosa, al pastor, al ministro. Saludos a la hermana Martelena Suárez. Dios te bendiga, preciosa, mi hermanita linda. Dios me la bendiga. Dios bendiga a la hermana Leticia Ramírez. Dios me la bendiga, hermana. Le amamos en el Señor también. La hermana Laila Ochoa Márquez. Dios me la bendiga, mamita. Ella es mi madre. Que Dios me la bendiga. Enrique Marín. Dios me lo bendiga también, hermano Enrique. Hermano Alberto Torres. Que el Señor lleve sanidad a tu cuerpo ahí donde estás, en tus rodillas, en tus piernas, pero también en el nombre de Jesús en tus anginas. Amén. Que el Señor te sane totalmente, traiga sanidad completa. Amén.
Así que, hermanos, continuamos. Bueno, ya viendo que están algunos hermanos ahí, yo creo que sí voy a tener que dar los textos de la Biblia. Mire, entonces, si el juicio comienza por casa, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué medidas preventivas vamos a tomar? Entonces, Dios, debemos invitarlo como administrador de nuestra casa. Debemos humillarnos con los de casa. Debe haber una visitación de Dios en nuestra casa. Que se ministre la unidad en el hogar. Que se testifique de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, que el amor edifique la casa. Que seamos prudentes y tomemos precauciones frente al peligro. Que, hermanos, demostremos la prudencia no solo con dichos, sino con hechos. Que seamos ejemplo para los demás, hermanos, y que oigamos la palabra de Dios y la obedezcamos, porque eso es ser prudentes. Entonces, ya dije estos 9 puntos. Ahora los voy a ir desglosando con el favor del Señor, ya que, verdad, los hermanos están ahí conectados y quiero que vean cómo dice la Biblia. Dios debe ser el administrador. Ahí está. Génesis 39, 4, 5, 7 y 8. Eso ya lo practiqué hace unos momentos. Debemos humillarnos con los de casa. Génesis 24, 32 dice: entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Hermanos, le lavaron los pies. Eso habla de humildad. Eso habla de humillación. El Señor Jesucristo se puso una toalla, hermanos, se ciñó una toalla, y dice la Biblia que agarró un lebrillo, no un ladrillo, sino un lebrillo, y hermanos, y le lavó los pies a los discípulos, y les digo: si yo, que soy el Señor y maestro, hago esto, gracias, ustedes también lo van a hacer. Dijo Pedro: yo no, tú no me lavarás los pies. Pedrito, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. También, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Pues entonces, Señor, báñame todito. Y lo vuelven a corregir a Pedrito. Y le dice: no, Pedro, el que ya está lavado, el que ya está bañado, no necesita volverse a bañar, solamente lavarse los pies. Y ahí entra otra enseñanza, que es la administración, la confesión de los pecados. Amén. Entonces, en un hogar debemos aprender a humillarnos, a lavarnos los pies, a servirnos los unos a los otros. En algunas iglesias se practica el lavatorio de pie, hermanos. Pero después que se practica entre hermanos, unos con otros, una hermana con otra hermana. Pero en la casa, hermano, el esposo no le sirve en nada a la mujer, o la mujer no quiere servir ya al marido. Los hijos no quieren servirle a los padres, y los padres no quieren servirle a los hijos. Porque el orgullo, hermanos, aquí en la casa el que manda soy yo. No, aquí en la casa la que manda soy yo. Y a veces, hermanos, lo triste y lamentable es que a veces los hijos son los que mandan. Hermanos, desde pequeños los hijos deben saber que en la casa, hermanos, hay un orden, hay autoridades en la casa. Bueno, pero debe haber humildad. Amén. Ok. Número 3. Si el juicio comienza por la casa, hermanos, entonces necesitamos que haya visitación de Dios. Que haya visitación de Dios. Cuando Dios, hermanos, vio que Sodoma y Gomorra se había convertido, hermanos, en no solamente Sodoma y Gomorra, sino ciudades circunvecinas también, eran como 5. La única que se salvó fue Zoar, hermanos, y eso por la gracia de Dios, por la vida de Lot. Pero fueron 4 ciudades que fueron quemadas.
quedaron calcinadas, hermano. Pero cuando Dios dijo que iba a destruir esas ciudades, Abraham intercedió por esas ciudades y le pidió a Dios que si habían 50 justos, él no iba a destruirlos. Y Dios le dijo, si hubieran 50, sí, pero no lo hay. Bueno, 45, tampoco, 40, menos, 35. Déjamela en menos, en 30, pues, tampoco. Hermanos, no habían ni 10. Y entonces Dios atendió la voz de Abraham, porque entendió lo que le estaba diciendo, y fue, hermanos, y envió 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Pero lo que venía era el juicio. Pero la familia de Lot no estaba preparada, no se habían examinado a sí mismos. Génesis 19:10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. A Lot, hermanos, le llegó la bendición de que hubo una visitación de parte del Señor. Hermanas y hermanos, viene juicio sobre la tierra. Viene juicio sobre la tierra. Las cosas se están poniendo peor. El mismo ser humano está acabando con la creación de Dios. El mismo hombre con las guerras, hermanos, con las explosiones nucleares que hacen debajo de la tierra y debajo del mar, en el desierto, mis amados hermanos, todo eso está afectando. Las excavaciones por encontrar petróleo, hermanos, por encontrar minerales, por encontrar tantas cosas, están acabando con nuestra tierra. Y el que es administrador, que era el hombre, hermanos, se ha convertido en el primer, se me fue la palabra, hermano, predador. El primer predador o depredador, hermanos, de la misma fauna y también de la flora. Entonces, mis hermanos, pero aquí vemos pues cómo la misericordia de Dios llega hasta el justo Lot, el cual dice la Biblia que sufría, hermano, y se lamentaba, se entristecía y le dolía todo lo que sucedía, hermanos, y lo que veía a diario en la sociedad de Sodoma. Pero sus hijos, sus hijas, sus nueras, sus yernos y su propia esposa no estaban preparados. Lot y solamente sus 2 hijas escaparon del juicio. Sus 2 hijas, hermanos, por la gracia de Dios, porque dice la Biblia que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. El Señor quiso salvar toda la familia, pero la esposa no quiso. Pero las 2 hijas de Lot escaparon con Lot. ¿Pero qué creen? Llevaban entre sus alforjas, entre sus maletas, llevaban vino de Sodoma. Y esa historia es otra, ¿verdad? Ese ya es otros 20 pesos. Entonces, los varones, los ángeles, hermanos, hicieron una visitación a la casa de Lot. Necesitamos una visita de Dios en nuestro hogar. Gloria a Dios que el Señor se manifiesta en la iglesia, que el Señor nos habla, pero en el nombre de Jesús, hermana y hermano, abre tu hogar, abre tu corazón y dile, Señor, ven a mi casa, quédate conmigo. Hay un canto que dice, quédate con nosotros, quédate de una vez, la noche ya se acerca, viene la lobreguez, algo así. Entonces, digámosle al Señor que se quede en nuestra casa. Porque, hermanos, el juicio va a comenzar por la casa. ¿Y quién mejor para ayudarnos que Dios? Que los ángeles del Señor. Que los ángeles no son más que mensajeros de Dios, hermanos. Permitámosle al Espíritu Santo que nos ayude y nos dé una visitada en casa para que, hermanos, nuestro hogar tome el camino correcto.
Ahora, se necesita ministrar la unidad en la casa, hermano. Si el juicio va a comenzar por la casa, si el juicio va a comenzar por la familia, hermanos, ay, si la familia no está preparada. Dice la Biblia que si el juicio comienza por casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces se necesita, hermanos, necesita ministrarse la unidad en la casa. Primera de Samuel 1:19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Pero aquí hay que analizar ciertas cosas, hermano. Ana estaba amargada, Ana estaba afligida, y Ana, hermanos, era estéril. Las tres áreas de su vida estaban mal. Estaba afligida de espíritu, amargada del alma, y estaba estéril de su cuerpo. Amén. Entonces, y todo eso, hermanos, a ella le hacía problema porque su esposo tenía una otra mujer, y aquella otra mujer se burlaba de Ana. Pero Elcana, dice la Biblia que Elcana amaba a Ana. Pero Elcana hacía lo que le daba la gana. Bueno, porque tenía otra mujer. Entonces, hermanos, pero aquí dice que después de que ella oró a Dios y derramó su vida delante del Señor, dice la Biblia que se levantaron de mañana, adoraron a Dios y volvieron a su casa, y como que hubo un abacho, becho, apapacho, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que Elcana y su mujer tuvieron intimidad. Se necesita, hermanos, la unidad en el hogar, pero para que haya unidad tiene que liberarse de amarguras, liberarse de aflicciones, liberarse, hermanos, de cargas, de estrés, de depresiones, de esas cosas que están impidiendo la unidad entre el marido y la mujer, hermanos. Hay hombres que están molestos con sus esposas, y hay esposas que están amargadas en contra de sus maridos, y entonces llegan a la iglesia según adoran y según alaban, pero en realidad, hermanos, son infelices. Bueno, pues somos. Entonces decimos, ¿será que en esta vida no lo podemos tener todo, pues? Tal vez eso pensaba Elcana. Bueno, se puede tener todo, pero en Ana tengo una cosa y en la otra mujer tengo la otra, lo demás que me le falta a Ana. Pero la Biblia dice, hermanos, que acá Dios bendijo ese hogar. En la unidad hay bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último verso dice, es como el buen óleo. Amén. El segundo verso. Pero luego el final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos que se ministre en el hogar la unidad. Que cada mujer, que cada varón, que cada joven, que cada miembro de la familia diga, papá, mamá, vamos a orar. Oremos por unidad. Oremos porque estemos juntos. Oremos porque los hogares no se destruyan. Oremos porque las mujeres, hermanos, y los hombres tengamos prudencia y actuemos con prudencia y cuidemos lo que Dios nos dio. No puede ser posible que una mujer le diga al hombre, ¿sabes qué? No me moleste, búscate otra mujer. No puede ser posible que el hombre le diga a su mujer, ¿sabes qué? Esta casa es mía y cuando yo quiera te corro. Eso no es unidad, eso no va a traer bendición, hermanos. ¿Cómo le va a decir a su cónyuge, aquí todo esto es mío, aquí no tienes nada, tú eres un miserable o una miserable? Eso afecta al matrimonio. Perdón, hermano, pero yo he visto tantas cosas. Tengo apenas 5 años.
Pero resulta, hermanos, que veo en el mundo y he visto en la vida, hermanos, que hay gente que mientras tiene al marido o a la mujer con ellos, hermanos, le hacen la vida imposible. Pero ya cuando se mueren o se van, ahí le lloran, hermano. Digo esto porque yo vi, mire, hace tiempo en Ignacio Allende vi una mujer que lloraba ante el féretro de su esposo, diciéndole: perdóname, perdóname, ya no vuelvo a pelear contigo. El hombre se había ido y había muerto en algún lugar. Ya no hubo tiempo para la reconciliación. Hace un tiempo atrás llegábamos a orar por una familia. La hermana decía: por favor, oren por mi esposo, que mi esposo deje de tomar, decía ella. Y nosotros orábamos por él y ahí llevamos hasta estudio, hermano. Y el hombre borracho ahí. Viene el COVID, hermanos, y en lugar, perdón, pero a veces uno dice: ¿por qué el Señor se lleva a la gente buena? Decía mi apóstol: el Señor viene y se lleva a un hermano que servía en la iglesia. Y yo, si el Señor me hubiera preguntado, yo con gusto le digo: Señor, te cambio a ese hermano por dos que me están dando lata en la iglesia. Y viene el COVID y se lleva a la hermana. Una hermana fiel, una hermana que le amaba la palabra del Señor. Y se la llevó el Señor por medio del COVID. Pero ¿sabe qué? Ahora sí empieza a llorar. El hombre llora y llora y llora. Casi la canción. Pero ya para qué? Si no se pudo, si no quiso valorar. Y así, hermanos, hay muchas historias más que les podía contar. Porque a veces se llora lo que no se sabe cuidar cuando se tiene. Ahí, Padre. Entonces necesitamos que se ministre la unidad en el hogar. Oremos por unidad. Pidamos al Señor que nos ayude. Amén. El amor, hermanos, si el juicio va a comenzar por la casa, hermanos, necesitamos que el amor edifique la casa. La mujer sabia ama. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando nosotros leemos este texto, hermanos, inmediatamente decimos: ¿ya viste? Le decimos a la mujer. Pero también hay hombres necios, hermano. Nos dijo Sor Juana de la Cruz: hombres necios que acusáis a la mujer. Eso no está en la Biblia. Pero la mujer, hermanos, aquí no está hablando del sexo femenino, sino que está hablando de una entidad que es la iglesia. Usted como hombre, usted como mujer es parte de la iglesia. La iglesia sabia edifica su familia. Y si usted es parte de la iglesia, varón o mujer, debe actuar con amor. Debe actuar con mucha prudencia para que su hogar vaya siendo edificado. Porque la iglesia necia, aquellos que forman parte de la iglesia necia, con sus propias actitudes, con sus propias acciones, derriban lo que Dios está queriendo construir. Y luego quieren que el pastor le arregle el asunto, hermanos. Pastor, venga por favor acá porque fíjese que mi mujer se me fue de la casa. ¿Y eso? ¿Puede usted buscarla, por favor, pastor? Pero si yo no la corrí. ¿Qué fue lo que...? Es que le pegué. Me pasó un caso en una ocasión. No en una ocasión, en varias. Pero ya en la primera aprendí. Me dijeron: ¿será que pueda ir por mi esposa? Que piense que se me fue y yo la extraño y la quiero mucho. Quiero que por favor me la traiga. Vamos y platicamos con la mujer. Sí, hermano, es que me pegó y me maltrató.
Pero hermana, vuelva con él, perdónenlo y vuelve hermano, y vuelve solamente para que le vuelva a pegar. Ahí ya yo fui el culpable, ¿verdad? Ahí ya el culpable es el pastor. ¿Para qué voy a ir a buscar a alguien que el mismo familiar, el mismo cónyuge lo corrió o la corrió? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Pero el hombre, esto también es aplicable para el hombre. El hombre es sabio, sabe cómo ayudar para que el hogar salga adelante. ¿Cómo hacer para que hermanos, en casa todo marche bien? Pero también el hombre necio, con sus actitudes, hermanos, y con sus acciones, echa abajo todo lo que Dios está queriendo construir. Yo creo que ya me pasé el tiempo, ¿no? Ya llevo 55 minutos. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Yo sé que usted aguanta más, ¿verdad? Pero quisiera que analizáramos esto que el Señor nos ha hablado hoy, que lo digiriéramos y que, hermanos, lo rumiáramos. Rumiar es lo que hace la vaca. Permítanme. No le estoy diciendo vaca, pero rumiar es lo que hacen las ovejas o las vacas. Las vacas agarran, hermanos, el pasto y lo mastican y luego que se vuelve una mezcla, lo guardan en alguna parte de su organismo, de su cuello, no sé en qué parte, pero la cosa es, hermanos, que luego lo vuelven a retomar y lo vuelven a masticar y masticar. Lo vuelven a guardar y luego lo vuelven a tomar. A eso se le llama rumiar. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Léala, estúdiela, repásela y vuelva otra vez a repasarla y otra vez a estudiarla hasta que le caiga la revelación de la palabra del Señor. Quiero saludar a los hermanos y ya con esto nos vamos a retirar, pero nada más déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo como ministro tuyo, como un ministro de tu palabra, como alguien a quien tú has enviado a predicar tu palabra. No me envié yo solo, sino que tú me enviaste, Señor, para hablar esta palabra maravillosa. Yo te suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que hagan lo que tiene que hacer. En el nombre de Cristo, Padre eterno, glorifica tu nombre. Muchas gracias, Padre mío. Esta noche, hermanos, pues una vez más, no sé si alguien se haya conectado. Son los mismos hermanos. De todas maneras, yo quería saludarles, mis hermanos, a todos. Damos gloria al Señor. Para mañana sábado tenemos estudios aquí en la casa. A las 4 de la tarde tengo un grupo de hermanas estudiando. Si hay alguien que no está llevando el discipulado y quiere venir a llevar el discipulado, aquí estamos a las 4 de la tarde. Mañana el hermano Ángel no va a poder venir a dar el estudio, y un servidor va a estar dando el estudio a las 6 de la tarde a los jóvenes. Así que les esperamos. Ya nada más me dicen por dónde van los jóvenes. Y el domingo, hermanos, en la mañana tenemos nuestro servicio a las 10. Amén. El hermano Alexi, si está por ahí, le recordamos, él va a ir a buscar los tamalitos allá a Huacapa, allá con la hermana María del Socorro y la hermana Estrellita, y los van a traer a las 12:30, hermanos. Vamos a tener la venta de los tamalitos aquí, tamalitos de puerco, de cerdo, pues, revueltos con chipilín. Amén. Así que, pues, el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén.